tal, amigos del Club de Autores de Ad Astra? Soy Antonio Zapata y hoy tengo el enorme gusto y privilegio de entrevistar a Sergio Valerio Ulloa, que es autor del libro El fotógrafo francés. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido aquí al Club de Autores de Ad Astra. Hola, buenos días. Es un gusto estar otra vez con ustedes, ya por segunda Sí, vez. así es, la segunda ocasión. Y bueno, Sergio, bueno, primero que nada, déjame decirte que disfruté mucho la lectura de tu novela, El fotógrafo francés. Y pues obviamente, como lector, pues obviamente me han surgido muchas preguntas. Primero que nada, el origen de la historia. Esta muy interesante mezcla entre la ficción y la realidad en esta novela en la que esta investigación arranca cuando el profesor Buenaventura recibe un correo de un joven francés que se llama Christian Bernard buscando información sobre su abuelo y otros temas. ¿Qué tanto esta primer premisa que tú pones en esta novela está basada en hechos históricos reales? ¿Y cómo te surgió la inspiración para entrelazar la vida académica contemporánea con la historia de los inmigrantes de Barceloneta? Muy bien, pues la historia está basada en un personaje real, Sí. aunque no es realmente el personaje, porque voy acomodando partes de unos personajes y partes de otros para completar, formar el personaje de la novela. Sí. Sí existió este fotógrafo francés, Uh-huh. en la realidad se llamó Frédéric Fidot, y el nieto de él me contactó a través del mensaje en computadora para preguntarme más sobre la suerte de su abuelo, fotógrafo y empresario francés en Guadalajara. Entonces sí está basada en una historia real que surgió de una investigación que hice hace bastante tiempo sobre la inmigración francesa a México y a Guadalajara Uh-huh. especialmente. Tengo un libro sobre los barcelonetes en Guadalajara que publiqué en 2015. Entonces, uno de esos personajes es parte de esta novela. ¿Y cómo es que nace esta inspiración? O sea, más allá del tema del contacto que tuviste con estos familiares, de ti, ¿de dónde nace esta iniciativa? Bueno, nace precisamente porque además de estudiar empresarios y tener el fondo fotográfico de Frédéric Fidot, pues es una inclinación también por investigar la historia de la fotografía y la historia del arte, porque además estoy dando clases de historia del arte, y conjugar pues la investigación histórica con el desarrollo de la fotografía en México y principalmente de Guadalajara. Entonces es parte de una investigación histórica Uh-huh. real y combino pues las dos historias, la del personaje, del fotógrafo y la del historiador. Usualmente los mexicanos estamos muy acostumbrados a leer y a saber sobre la Revolución Mexicana desde la visión mexicana. Pero tu propuesta es realmente interesante porque a través del diario de Camille Bernard, la novela que tú nos ofreces es una visión muy poco común de la Revolución Mexicana, que es desde la de los empresarios franceses que obviamente tenían añoranza por la paz porfiriana y que Así además es. despreciaban profundamente a Madero, incluso llegando a apoyar a Victoriano Huerta, basado esto precisamente porque le tenían mucho miedo al pueblo. ¿Por qué consideraste importante mostrar en tu libro este contraste entre la típica narrativa revolucionaria oficial y el profundo miedo de la élite extranjera a perder pues prácticamente no solamente sus temas comerciales, sino sus propias vidas? Pues son dos visiones distintas, o hay Uh-huh. muchas visiones realmente de la historia, cada quien la interpreta desde su punto de vista. Claro. Y el Estado mexicano pues ha dado una visión de la historia que consideramos la oficial. Pero aparte, pues hay otros personajes que vivieron la revolución desde su punto de vista y desde su experiencia de una forma diferente a la que lo hicieron los mexicanos que participaron en la revolución, como pues, los generales Pancho Villa, Madero, Carranza y todos Uh-huh. ellos, ¿no? Entonces es una visión distinta desde un grupo
que no es mexicano, sino extranjeros, y que habían sido beneficiarios principalmente de las políticas de Porfirio Díaz de apoyo a las inversiones extranjeras. Sí. Pues por eso ven la revolución como un peligro, como el caos, y para ellos es algo que va a interrumpir sus buenos negocios hasta el momento. ¿Sí? Pero es la visión de ellos. Sí, así es. Y bueno, también obviamente el mismo título nos lo indica, la fotografía juega un papel central en esta trama, obviamente desde la cámara portátil, la Kodak Pocket, hasta incluso el propio estudio que se presenta como Bernard de Lyon, y a través del contrabando y la producción de fotografías eróticas clandestinas, retratas de una manera muy interesante la enorme hipocresía de una sociedad ultraconservadora que por un lado se escandalizaba y censuraba todo, pero por otro lado, al mismo tiempo, consumía esas imágenes escondidas. ¿Cómo lo hiciste para documentar o imaginar este choque entre el moralismo religioso de Guadalajara y la modernidad libertina que traían ya personajes como Alexander Lyon y las jóvenes Flappers? Bueno, es una cuestión realmente histórica, ¿no? El occidente de México, Guadalajara, además de ser cuna de la guerra cristera, pues ha sido una sociedad muy conservadora hasta el momento, ¿no? Sí. Y entonces eso no quita que cada diario pequen y vayan a los tugurios de San Juan de Dios y anexas y consuman todo tipo de pornografía y luego te den golpes de pecho en la iglesia pidiendo perdón por tus pecados, ¿no? Es algo muy hipócrita, pero que es una cultura que prevalece, digamos, en el occidente de México y en estados como Guanajuato, norte de Michoacán, Aguascalientes también le toca. Esta cultura de una religiosidad muy acendrada, pues combate pues con sus propios demonios, ¿no? Con eso de que vean el sexo y a las mujeres como el pecado. Y entonces pues no se libran pues de esta contradicción entre ellos. Y por supuesto también dentro de esta misma trama también hay un tema que a mí me parece fascinante porque tradicionalmente la historia de la revolución ha hecho o ha relegado a las Adelitas como un objeto casi de decoración. Y si la revolución no le hace justicia a las mujeres, la guerra cristera menos se lo hace. Y tú hablas de un tema fascinante en el tema del conflicto cristero, las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. En tu novela destacas cómo ellas transportaban municiones debajo de la ropa, realizaban labores de espionaje, aprovechando que las autoridades las consideraban inofensivas. ¿Consideras de alguna manera que la historia oficial ha marginado el papel táctico y logístico de la mujer en la guerra cristera? ¿Y qué fue lo que te motivó a conectarlas con la misteriosa desaparición de los fotógrafos franceses? Bueno, esto es una realidad, ¿no? Sí existieron las brigadas feministas, Juana de Arco, y su papel, como lo digo ahí en la novela, era pues informar, llevar municiones, cuidar a veces a los heridos y transportar armas también. Entonces, esto es algo que la historia oficial pues, no ha detallado mucho, pero sí ya se ha desarrollado desde hace un poco de tiempo la historia desde otra perspectiva en la historia de la guerra cristera. Entonces ya hay varios estudios sobre eso. Y el papel de estas mujeres pues es fundamental en la guerra porque no eran sospechosas de que fueran peligro para el Estado. Entonces podían andar en los trenes, ir a los pueblos y llevar y traer información, armas y dinero. Entonces es un papel fundamental. Sobre todo a nivel general, la historia de las mujeres, o historias de género se le llama, ha sido poco trabajado. Hasta ahora se están reivindicando los personajes femeninos en la historia y se les ha dado ya un papel más protagónico. ¿Sí? Entonces es parte también de esa reivindicación hacia la historia de género en esta novela.
Y sí, es un excelente trabajo. Tu novela acompaña durante una muy buena parte al joven estudiante Osiris durante el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario ahí en la UNAM, defendiendo la educación pública y gratuita frente a las reformas que impulsaba en aquel momento Jorge Carpizo. Eh, ¿Qué paralelismos encontraste entre las convulsiones y las demandas sociales de los jóvenes universitarios de los años 80 y las luchas populares de la época de la Revolución que el mismo Osiris estaba investigando justamente en los archivos? Bueno, son dos movimientos distintos, Sí. ¿no? Para empezar, uno es un movimiento armado en contra del Estado porfiriano y el otro es un movimiento estudiantil de los años 80, 86, 87, que defendía pues la educación pública gratuita. En ese tiempo las reformas ya querían empezar a cobrar y a privatizar la educación, sobre todo universitaria. Y contra eso, pues, se movilizó los estudiantes. La época del 86 es precisamente el momento en que se va a estar realizando la investigación histórica del personaje. Se habla de cómo se visitan los archivos, qué documentos hay y por qué tuvo que guardar muchos documentos de eso, porque la prisa por titularse era sí exigencia, y tuvo que dejar algunos documentos pues sin trabajar. Y después de mucho tiempo vuelve el mismo historiador, ya con muchos años después, a buscar entre sus papeles por este personaje de el nieto de Bernard le pide informes sobre su abuelo, ¿no? Y se convierte un poco en una investigación policíaca, ¿sí? Como histórica policíaca, de qué pasó con este personaje, por qué no llegó, por qué no regresó a su país, y anda buscando pues indicios, pruebas que documenten cuál fue su paradero. Noto de alguna manera que en tu libro haces mucho énfasis en el trabajo metodológico y de archivo del propio personaje de Osiris, con sus visitas incluso al al Archivo General de la Nación, al Palacio Negro de Lecumberri, que es un lugar marcado tremendamente en la historia de México. De alguna manera, tu novela sí es una especie de homenaje a la labor detectivesca del historiador, porque el historiador tradicionalmente pasa horas descifrando el pasado, días, meses, años, para construir relatos coherentes y comprensibles. ¿Eso es un paralelismo en ese honorificar el trabajo del historiador? Bueno, es una forma de reivindicar mi profesión, porque yo soy historiador, y es parte también de la metodología y la forma en que trabajan los historiadores. El historiador no inventa las cosas, va e investiga y tiene que recabar documentos, informes, pruebas para decir lo que realmente pasó. Esa es la investigación histórica y trato de explicarlo en la novela a través de Osiris Buenaventura, que es el que hace su tesis para titularse en la maestría de historia. Entonces, ese es el trabajo del historiador. Muy diferente a lo que es pues la creación literaria, que es más la imaginación, es más la producción de situaciones que no ocurrieron, y es la diferencia entre la historia real y la ficción. El novelista puede inventar muchas cosas, aun cuando parece que sea real, no es real. Pero parece que es real, ¿no? Sí. Hay algo que me gustó mucho también de tu novela, los saltos entre distintas generaciones. Por ejemplo, da saltos, por ejemplo, entre el México contemporáneo, del profesor Buenaventura, te vas a los años 80 de Osiris, te vas a la Guadalajara porfiriana, a la Guadalajara revolucionaria de Camil, e incluso también tocas parte precisamente de la Primera Guerra Mundial en el frente de Verdún. ¿Cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste para estar tejiendo estas 4 generaciones de historia sin perder el hilo conductor de la memoria de los inmigrantes franceses? Bueno, mi propósito y el plan era no hacer una historia lineal.
¿no? Primero, no hacer una historia que pasó esto, luego pasó esto, y vas encabalgando los acontecimientos según una cronología. Y la interrupción del tiempo, de hacer tiempos diferentes, creo que hace que el lector empiece a reflexionar más, ¿no? ¿Cuál es la relación de un momento con el otro y a retener un poco la memoria de qué había estado pasando en un tiempo y qué en otro? Es un poco la apuesta de combinar distintos momentos históricos en un solo texto. Hablar de México en diferentes etapas que son muy interesantes y claves para nosotros como mexicanos: Porfiriato, Revolución, Cristiada, años 80 y la actualidad. Son temas que implican pues manejar tiempos diversos, pero que se puede hacer con la cuestión literaria porque tenemos mucha libertad precisamente para movernos en el tiempo y contar primero una cosa, interrumpirla y luego ir hacia otro momento, y luego se van encabalgando las cosas, relacionando, para terminar pues en la conclusión de la novela y cerrar toda la historia. Sí. Y precisamente hablando del final de la novela y sin intención de hacer un spoiler, porque lo que queremos es precisamente invitar a la lectura de esta historia, al final justamente de la novela, la desaparición de Camille Bernard y Alexander Lyon queda envuelta en la neblina de la Guerra Cristera. Y pues prácticamente solamente nos quedan las conjeturas del profesor Buenaventura sobre una venganza que habría orquestado el hacendado Lorenzo Villaseñor para proteger la honra de sus hijas. Y obviamente me surge la pregunta, ¿prefieres que sea el lector el que construya sus propias teorías sobre el destino de los personajes? ¿O consideras que el hallazgo de al final, que no voy a decir cuál fue, sí, exactamente, es la respuesta ya definitiva a este misterio? Bueno, le doy perspectiva, ¿no? Y un poco de pistas al lector, para que sepa, pues, más o menos cómo está el ambiente tan difícil dentro de la Guerra Cristera. Muchos personajes que pudieran haberlo desaparecido. Y entonces, al final, lo que concluye la investigación de Osiris Buenaventura es decir, bueno, yo llegué hasta esto, hice la investigación y aquí tienen los resultados, y eso es lo que le comunica a su nieto, ¿no? Pues ya tú dirás qué pasó, porque realmente, como sucede, y estamos en el momento actual con muchos temas de desaparecidos, muchas veces no se sabe pues cuál fue el destino final de tantas personas que desaparecen. Yo quería pues empalmar pues la etapa actual de la crisis de los desaparecidos con el centenario de la Guerra Cristera y decir, bueno, pues antes había desaparecidos y tampoco sabíamos dónde habían quedado, ¿no? Sí. Y entonces, pero hay pistas y se puede investigar. Hay que hacer conclusiones, hay que pensarlo un poco para ver hacia dónde nos llevan las huellas, las pistas, los indicios, y tratar de concluir y sacar conclusiones, conjeturas de lo que tenemos. Al final, pues hay una prueba, puede ser una prueba veraz de dónde estuvo el final, ¿no? Pero tampoco la voy a decir, pero es la prueba definitiva, yo creo, ¿no? El hecho de que esté ahí esa prueba, pues significa dar por sentado quién fue el que lo desapareció. Exactamente. Y tengo que confesar, Sergio, que ha sido una lectura deliciosa, esta novela del fotógrafo francés, que está disponible en la biblioteca y también bajo demanda en descarga y también, por supuesto, en venta física con Adastra, que espacio en donde de verdad te agradecemos mucho, Sergio Valerio Ulloa, que hayas confiado en nosotros para publicar tu novela. Pues muchas gracias. Yo espero que esta segunda novela tenga una mayor difusión y pueda ser leída por la gente que a lo mejor tiene interés, tanto en temas históricos
de la Revolución Mexicana, como en temas actuales, como decía hoy, de los desaparecidos. Es un tema candente actualmente, es un tema delicado, pero que podemos ya trabajar desde la perspectiva literaria, desde distintos temas históricos y abordajes, ¿no? Y pues es una propuesta para, digamos, disfrutar la lectura también. Se trata de que se disfrute la lectura. Bueno, y tan es así que la disfruté la lectura que, por supuesto, me estoy preguntando si habría algún, por ahí en puerta, algún tercer libro. Mira, ahorita tengo una etapa ya diferente porque me acabo de jubilar. Y entonces voy a tener más libertad para poder escribir lo que yo quiera. Entonces, por ahí, pues tiene que salir algún tema para dedicarle tiempo y, pues, pensarle tantito de cómo estructuramos la trama, y investigamos un poco y sale otra novela. Sí. A eso me quiero dedicar un poco todo este tiempo. Pues la verdad es que aquí por lo menos aquí ya tienes a un lector ávido de encontrarme de nueva cuenta con algún libro un tercer libro de Sergio Valerio Ulloa. Muy bien, pues ya es la tercera novela. Ya es la tercera. La primera se llama La miel amarga de tus besos, y la segunda es la zona cero, y esta que es El fotógrafo francés. Entonces estaremos al pendiente entonces de la cuarta. De la cuarta. Exactamente. Sí. Bien. Sergio Valerio Ulloa, autor del Fotógrafo francés, de verdad te agradecemos mucho aquí en Adastra, no solamente que hayas confiado en nosotros, sino que también nos hayas permitido estar un ratito contigo para indagar en tus motivaciones para ofrecernos estas apasionantes historias. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por la edición y por esta entrevista, que espero que también la vea mucha gente a través de las redes. Sí, muchas gracias. Al contrario, a ti. Amigos de Club de Autores de Adastra, ha sido Sergio Valerio Ulloa, autor de El fotógrafo francés. El vínculo está abajito ahí en los comentarios y también, por supuesto, en la tienda virtual de Adastra. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrevista. Gracias, hasta luego. Hasta luego.